Buen día para todos. Estamos en la semana número 3, en el grado de cuarto año de secundaria, el curso de trigonometría. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 2. Como objetivo de la clase tenemos reconocer el cateto opuesto, adyacente e hipotenusa en un triángulo rectángulo. Y vamos a aplicar las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, vamos a recordar entonces que las razones trigonométricas son el cociente que se establece de dos valores de sus lados con respecto a uno de sus ángulos. Observamos los elementos. A viene a ser nuestra hipotenusa, B y C los catetos, y alfa y beta suman 90 grados, son ángulos complementarios. Bien, ejercicio número 1. Si el seno de teta es 4/5 y y teta y alfa son ángulos agudos, calcular la secante de teta por la tangente de alfa. Como observamos aquí, reemplazamos el seno de teta igual a 4/5 en un triángulo rectángulo. Como sabemos, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, sería 4/5. Por lo tanto, lo único que faltaría sería hallar el cateto adyacente, ¿no?, para el ángulo teta. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. Recordando Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado igual a suma de catetos al cuadrado. Muy bien, x nos resulta 3. Por lo tanto, la secante de teta por la tangente de alfa será igual a 5/3 por 3/4, lo cual simplificando nos resulta en 5/4. Pregunta número 2 dice, del gráfico hallar q igual a 5 por seno de teta menos coseno de teta más a. Por lo tanto, tenemos esta figura que está aquí. ¿De acuerdo? Reemplazando entonces, tenemos ¿qué cosa? Que el seno de teta en nuestro gráfico va a ser 20/25 y el coseno de teta es 15/25 por Pitágoras. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces reemplazamos esos valores aquí. A obviamente sería 22 porque 22 más 3 sería 25. 1 más 22, 23. Pregunta número 3 dice, si el seno de alfa es igual a 4/5, calcule la cosecante al cuadrado de alfa. Como el seno de alfa es 4/5, reemplazamos eso en un triángulo rectángulo, pero le ponemos constantes. ¿Por qué? Porque este 4/5 puede ser un valor simplificado. Entonces, no sabemos cuánto es el valor real del ángulo, o del triángulo, perdón. Entonces, vamos a ponerle constantes, ¿no? Seno opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Faltaría hallar el adyacente, el cual nos resulta 3k. Por lo tanto, la cosecante al cuadrado de alfa será 5k sobre 4k al cuadrado. Recuerda que cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Se van las k, quedaría 25 sobre 16. Pregunta número 4. Si la cotangente de alfa es igual a 4/3, calcule p igual a raíz de la tangente al cuadrado de alfa más 1. Por dato, la cotangente de alfa, recordar que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, si lo ponemos en un triángulo rectángulo, tenemos nuestro ángulo alfa opuesto adyacente. Y le pongo constante al igual que el anterior para calcular valores reales. Entonces, faltaría hallar x, que nos resulta en 5k, aplicando Pitágoras, ¿no? Luego reemplazamos, tangente al cuadrado de alfa sería 3 sobre 4k al cuadrado más 1, ¿no? Se van las k, quedaría 25 sobre 16, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Raíz, ¿no? Muy bien. La raíz sería 5/4. Muy bien. Recuerden que acá sale 9 sobre 16, más 1 es 25 sobre 16. Simplificado, es decir, hallando las raíces, 5/4. Número 5. Calcule f igual a 2 secante de alfa sobre cosecante de alfa. Y nos dan este triángulo de aquí, ¿no? Como nos dan solamente el 2 y el 1, tenemos que hallar por Pitágoras la hipotenusa, que sería raíz de 5. Por lo tanto, f igual a 2 secante sobre cosecante de alfa. La secante, recordar que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Se van las raíces. Acá se me queda nada más 2 por 1 sobre 2. Se va el 2 con el 2 y me va a quedar simplemente f igual a 1. Número 6. En un triángulo ABC,
recto en B, significa esto que el vértice B va a contener el ángulo de 90 grados, reducir seno de A por cosecante de A más coseno de A por secante de A. Cuando te dan A, quiere decir que se está refiriendo al seno del ángulo del vértice A. Ok, acá tenemos nuestro triángulo ABC y acá va a estar nuestro ángulo que vamos a calcular, ¿no? Seno de A. Vamos a ponerle valores. Para el vértice A minúscula será su cateto opuesto, C minúscula será su adyacente y B será su hipotenusa. Y recordad, ¿no? Seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante es al revés, ¿no? Hipotenusa sobre opuesto. Coseno de A es adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre adyacente. Por lo tanto, tenemos esto que está aquí. ¿De acuerdo? Acá se simplifica A con A, B con B, nos queda 1. Aquí C con C, B con B, nos queda 1. 1 más 1, 2. En conclusión, toda razón trigonométrica viene dada por la razón de dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Muy bien, chicos, espero que la clase les haya ayudado, les haya servido. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho. Adiós.